Corría el año 1938. El mundo estaba al borde de la guerra. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses buscaban consuelo en sus radios. En la víspera de Halloween, un viento frío soplaba por las calles. CBS estaba a punto de transmitir la Guerra de los Mundos. Al frente estaba Orson Welles. Lo que estaba a punto de desencadenar iba más allá de la imaginación. Orson Welles era una fuerza de la naturaleza. Incluso a la edad de 23 años, poseía un carisma que llamaba la atención. Su voz, profunda y resonante, tenía un efecto hipnótico en los oyentes. Welles comprendía el poder de la radio. La veía como un lienzo en el que pintar imágenes vívidas con sonido. Welles había reunido a un talentoso elenco de actores. Estaban listos para dar vida a la Guerra de los Mundos. El guión estaba astutamente disfrazado de una serie de boletines informativos. Estaba intercalado con música y pausas comerciales. Esto le dio a la transmisión un aire de autenticidad que resultaría demasiado convincente. La historia se desarrolló lentamente al principio. Se informó a los oyentes de extrañas explosiones observadas en la superficie de Marte. Luego, el ritmo se aceleró. Llegaron informes de un misterioso objeto que caía a la Tierra cerca de Grover's Mill, Nueva Jersey. La tensión iba en aumento. Welles estaba a punto de desencadenar su truco más aterrador. La música se detuvo. Una voz, grave y urgente, anunció la noticia de última hora. Damas y caballeros, interrumpimos nuestro programa para un boletín especial del Servicio Intercontinental de Noticias por Radio. Los oyentes se acercaron a sus radios. ¿Qué estaba pasando? Entonces, el sonido que pondría los pelos de punta a toda América. El misterioso y pulsante zumbido de una nave espacial extraterrestre. Un reportero en el lugar describió un objeto grande y cilíndrico que se desenroscaba lentamente. El pánico comenzó a apoderarse de los corazones de los oyentes. Welles, utilizando su don para la manipulación vocal, adoptó la personalidad del aterrorizado reportero. Describió, con angustioso detalle, la aparición de grotescos invasores marcianos. Estaban armados con rayos de calor y tenían la intención de destruir. La ilusión era completa. Miles de estadounidenses creían estar siendo atacados. Los boletines informativos ficticios continuaron, cada uno más aterrador que el anterior. Los marcianos, al parecer, eran imparables. Se desplazaban por el campo, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los militares, pillados completamente desprevenidos, se defendieron valientemente, pero no fueron rivales para el armamento alienígena. Las familias se acurrucaban, escuchando aterrorizadas. Algunas huyeron de sus hogares, buscando refugio en los sótanos o escapando en la noche. Las iglesias se llenaron de las oraciones desesperadas de quienes creían que el fin estaba cerca. Las centralitas de las comisarías y los periódicos se vieron desbordadas por las llamadas. La línea entre la ficción y la realidad se había difuminado. Orson Welles, el titiritero de este pánico nacional, continuó tejiendo su relato de terror. Describió las máquinas de guerra marcianas con escalofriantes detalles. Habló de su inteligencia fría y calculadora y de su absoluto desprecio por la vida humana. La nación estaba en las garras de una pesadilla colectiva. Sección 5. Pánico en las calles. Las calles de las ciudades y pueblos de Estados Unidos eran un caos. La gente corría gritando, con los rostros desencajados por el miedo. Los coches chocaban mientras los conductores, desesperados por escapar de los invasores marcianos, conducían a toda velocidad por la noche. Los hospitales se vieron desbordados por personas que sufrían crisis nerviosas e histeria. En Nueva Jersey, lugar del ficticio aterrizaje marciano, el pánico fue especialmente agudo. La gente abandonó sus casas huyendo hacia el puente George Washington, desesperada por escapar de la embestida alienígena. Algunos incluso se pusieron máscaras antigás, creyendo que los marcianos estaban utilizando gas venenoso. El poder de la radio, un medio que una vez trajo consuelo y entretenimiento, se había desatado con consecuencias aterradoras. Orson Welles, el joven actor que se había atrevido a difuminar las líneas entre la ficción y la realidad, había creado sin darse cuenta una tormenta mediática. Sección 6. Huyendo para salvar sus vidas.
Las historias sobre el pánico se difundieron tan rápidamente como la propia invasión marciana ficticia. En Newark, Nueva Jersey, una mujer entró corriendo en una iglesia gritando que los marcianos estaban envenenando el suministro de agua. En Indianápolis, un hombre llamó a la policía, convencido de haber visto una nave espacial marciana sobrevolando la ciudad. Las carreteras que salían de las principales ciudades estaban atascadas de coches, cuyos ocupantes estaban desesperados por escapar de la amenaza percibida. Las familias se acurrucaban en la oscuridad, escuchando sus radios, rezando por un milagro. El mundo, al parecer, estaba al borde de una guerra apocalíptica. La emisión de la Guerra de los Mundos había tocado la fibra sensible de un miedo profundamente arraigado a lo desconocido. En una época de incertidumbre mundial, cuando el espectro de la guerra se cernía sobre nosotros, era demasiado fácil creer que el enemigo podía venir de las estrellas. Sección 7. La verdad sale a la luz. Orson Welles recordó a los oyentes que estaban sintonizando una obra de radioteatro. Rompió su personaje y aseguró a la audiencia que la invasión marciana era ficción. El programa terminó con un recordatorio para sintonizar la próxima semana. Para muchos, la verdad llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Se habían sembrado las semillas de la duda. Algunos siguieron convencidos de que el gobierno encubría una invasión real. La emisión de la Guerra de los Mundos mostró el poder de los medios. Reveló la fragilidad entre la creencia y la incredulidad. Sección 8. Consecuencias de la emisión. Al día siguiente, los periódicos de todo el país se llenaron de historias sobre el pánico masivo. Algunos condenaron a Welles y a la CBS por su irresponsable emisión. Otros elogiaron el programa por su ingenio y su capacidad para mantener al público en vilo. La Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, inició una investigación sobre la emisión. El incidente dio lugar a una normativa más estricta en relación con la emisión de contenidos de ficción. El objetivo era evitar que se repitiera un pánico similar. La emisión de la Guerra de los Mundos tuvo un profundo impacto en la carrera de Orson Welles. Lo catapultó a la fama instantánea, aunque al principio fuera a la infamia. La controversia que rodeó a la emisión consolidó su reputación de artista brillante y audaz. Sección 9. El poder de la narración. El pánico de la Guerra de los Mundos fue un testimonio del poder de la narración. Orson Welles y su equipo de actores, utilizando nada más que sus voces y efectos de sonido, se las habían arreglado para convencer a miles de personas de que estaban presenciando una invasión alienígena real. La emisión puso de manifiesto la capacidad única de la radio para atraer la imaginación. Sin imágenes, los oyentes eran libres de imaginar sus propias y aterradoras imágenes de los invasores marcianos. Esto hizo que la experiencia fuera aún más real y aterradora. La Guerra de los Mundos demostró que las historias, incluso las de ficción, tienen el poder de conectar con nuestros miedos y ansiedades más profundos. Pueden hacernos cuestionar qué es real y qué no lo es. En las manos adecuadas, las historias pueden ser poderosas herramientas tanto para el bien como para el mal. Sección 10. El legado de la Guerra de los Mundos. La emisión de la Guerra de los Mundos sigue siendo uno de los acontecimientos más famosos y controvertidos de la historia de la radiodifusión. Sirve como advertencia sobre el poder de los medios de comunicación y la importancia del pensamiento crítico. El incidente también pone de manifiesto la fascinación imperecedera por la posibilidad de vida extraterrestre. La idea de que no estamos solos en el universo sigue cautivando la imaginación y alimentando innumerables historias de ciencia ficción. La Guerra de los Mundos es una historia que sigue resonando entre el público actual. Nos recuerda que la línea entre la ficción y la realidad puede ser fácilmente difuminada, especialmente en un mundo saturado de información. Sección 11. El encanto perdurable de lo desconocido. El miedo y la fascinación que alimentaron el pánico de la Guerra de los Mundos siguen vigentes en la actualidad. Nos sentimos atraídos por las historias de lo desconocido, de las cosas que golpean en la noche. El universo, en su inmensidad, alberga un sinfín de posibilidades, tanto maravillosas como aterradoras.
La Guerra de los Mundos nos recuerda que no somos más que una pequeña parte de un cosmos mucho más grande. Nos desafía a enfrentarnos a nuestros miedos y a abrazar lo desconocido con una sensación de asombro y curiosidad. El universo está lleno de misterios, y eso es lo que lo hace tan infinitamente fascinante. La Guerra de los Mundos, una historia nacida del miedo, nos recuerda en última instancia el poder de la imaginación y el perdurable deseo humano de explorar el cosmos y todas sus maravillas.